Vamos a ver unos nuevos ejemplos para nuestro tema factor común. Recordemos que el factor común se compone de un coeficiente que viene siendo el común divisor de los coeficientes de los sumandos del polinomio que nos dan, acompañado de una parte literal que se obtiene de ver qué letras se repiten en cada uno de los términos. Estas letras deben tener el menor exponente que encontremos en el polinomio. En ocasiones vamos a tener que nuestro coeficiente debe ser el 1. ¿Por qué? Fíjense que tenemos 4, 7 y 2. No hay un número más grande que el 1 que pueda dividir al 4, al 7 y al 2 a la vez. En ese caso, simplemente sabemos que nuestro factor común va a llevar como coeficiente 1. Como es un 1, no lo ubicamos, simplemente ubicamos las letras que se repiten. En este caso se repite la A, se repite también la B, ninguna otra se repite. Entonces ubicamos A, B. Y recordemos que a la A le ponemos el menor exponente que tenga ella en el polinomio. En este caso tiene exponente 1, 2, 1. Quiere decir que la dejamos con exponente 1, que es el menor. La letra B tiene exponente 2, 1, 2. Lo dejamos entonces con exponente 1. Ahora abrimos paréntesis y dentro del paréntesis recuerden que va a ser el resultado de dividir cada uno de los términos del polinomio que tenemos entre nuestro factor común. Este proceso lo hacemos mentalmente, pero vamos a hacer el ejemplo para nuestro primer término. Tenemos 4ab a la 2 dividido entre ab. 4 dividido entre 1 me daría 4 y los exponentes de las letras iguales simplemente se restan. En este caso 1 menos 1 me da 0, a elevado a la 0 me da 1, quiere decir que la a desaparece, b a la 2 sobre b a la 1, 2 menos 1 me da 1, quiere decir que me queda b elevado a la 1, menos 7, los exponentes de la a, 2 menos 1 me queda a elevado a la 1, b con b desaparecen y bajo la m, más 2 dividido en 1 me da 2, a con a desaparecen y los exponentes de b, 2 menos 1 me da b elevado a la 1. Y cierro el paréntesis. De esta manera estoy expresando nuestro primer ejercicio en el producto indicado de sus factores. Ahora, también tenemos el caso en este segundo ejemplo en que no vamos a encontrar letras que se repitan en todos los términos de nuestro polinomio. En este caso, miren que la P no se repite en todo lugar, se repite solamente en dos términos, es decir, que no puede ser un factor común. La M se repite solamente en dos términos, la N también se repite solo en dos términos. Por ende, en nuestro factor común no van a haber letras. Pero en este caso, fíjense que si hay un máximo común divisor, consideramos el 12, el 48 y el 96. El número más grande que puede dividir tanto al 12, al 48 y al 96 es el número 12. Abrimos nuestro paréntesis y un número que por 12 me dé 12, 1 y ubico las letras PM a la 2 más un número que por 12 me dé 48 o pueden hacerse la pregunta en forma de división. 48 dividido entre 12 es igual a 4 y bajo las letras NM a la 3 menos 96 dividido entre 12 me da 8 y bajo las letras P a la 2 N a la 3. Y cierro el paréntesis. En el anterior video donde explicamos el factor común, nos dábamos cuenta que en ocasiones el factor común iba a estar compuesto por números y por letras. En este caso, en nuestro primer ejercicio estamos viendo que pueden ser el factor común únicamente letras y también puede el factor común ser únicamente números. Ahora veamos dos casos en los que el factor común se compone de más de un término. En este caso el factor común solo es un término, pero en ocasiones vamos a tener que el factor común se va a componer de 2, 3 o más términos. En este caso, en el ejercicio número 3 tenemos a menos 1 en nuestro primer término y luego tenemos una segunda parte de nuestro polinomio donde también está a positivo y 1 negativo. Esta expresión la podemos escribir de la siguiente forma: 3m a la 2 por a menos 1 y lo que hacemos es encerrar entre paréntesis estos dos términos. Sería más 1 y entre paréntesis a menos 1. De esta forma vemos más claro quién sería nuestro factor común, simplemente a menos 1. Ubicamos entonces nuestro factor común a menos 1 y entre paréntesis ahora dividimos nuestro primer término entre nuestro factor común, nos quedaría 3m a la 2 más dividimos nuestro segundo término entre a menos 1, me quedaría 1. Es importante que cuando nuestro factor común
sean dos términos, estos dos términos estén encerrados entre paréntesis. Es muy importante eso. Si estos términos no estuvieran encerrados entre paréntesis, entonces únicamente estaríamos diciendo que el -1 es el que se está multiplicando con estos dos términos. Pero si nosotros solucionamos esta multiplicación, no nos va a dar nuestro polinomio anterior. Por ende, siempre que nuestro factor se componga de dos términos o más, ellos deben estar encerrados entre paréntesis. Recuerden que estamos expresando un polinomio en el producto indicado de sus factores. Esto nos quiere decir que si solucionamos el producto indicado, nos debe devolver el polinomio que inicialmente teníamos. Veamos ahora otro ejemplo muy particular cuando tenemos como factor común dos términos. En este caso, veamos que se repite x menos 2 en nuestro primer término, x menos 2 en nuestro segundo término. Ahora, en el tercer término tenemos x y 2, pero x está positivo en estos dos términos iniciales, pero al final está x negativo. Ahora, el 2 está negativo en los dos primeros términos, pero lo encontramos al final como un 2 positivo. Quiere decir que los dos términos, la x y el 2, están con signos contrarios al finalizar. Cuando esto sucede, que encontramos los dos términos comunes con signo contrario al final o a la mitad o al inicio de nuestro polinomio, simplemente vamos a introducir estos términos en un paréntesis precedido por el signo menos. Ese signo menos, recuerden que cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis. Eso nos va a llevar a tener lo siguiente: ab a la 2 por x menos 2 más 3a por x menos 2, y lo que vamos a hacer aquí al final es que vamos a ubicar menos 1 y entre paréntesis, este menos 1 nos va a cambiar el signo de lo que tenemos aquí arriba, de estos dos términos que necesitamos igualar los signos, porque vemos que x está positivo y aquí está negativo. Menos por menos me da más, quiere decir que esta x la voy a poner positiva. Menos por más me da menos, quiere decir que el 2 lo voy a poner negativo. De esta manera, si yo soluciono menos 1 por x menos 2, me va a volver a dar lo que tenía. No estamos cambiando la esencia de lo que es menos x más 2, simplemente lo estamos escribiendo de una forma diferente que me va a permitir sacarlo como factor común. Fíjense que si yo multiplico menos 1 por x, me vuelve a dar menos x, y si yo multiplico menos 1 por menos 2, me vuelve a dar más 2. Tenemos exactamente lo mismo escrito de forma diferente. Ahora sí podemos decir que nuestro factor común es x menos 2. Es importante que nuestro factor común, es decir, lo que se repite en cada uno de los términos, sea exactamente igual, con el mismo signo. Ahora lo multiplicamos por el resultado que me dé dividir nuestro primer término por x menos 2, me daría ab a la 2, más lo que me dé dividir nuestro segundo término entre x menos 2, me daría 3a, y lo que nos da de dividir este tercer término entre x menos 2, nos daría menos 1. Y cierro paréntesis. Ahora veamos otro ejemplo en donde nos piden simplificar esta fracción. Y vamos a aplicar factor común. En el caso del denominador, vemos que no tiene máximo común divisor, que tampoco tiene letras que se repiten. Quiere decir que en la parte del denominador no podemos aplicar factor común. Pero en el numerador, fíjense que tenemos la letra A, la letra B, que se repiten en ambos términos, y tenemos 3 y 6 como coeficientes, que ellos sí tienen un máximo común divisor, que vendría siendo el 3, porque el 3 puede dividir al 3 y el 3 también puede dividir exactamente al 6. Quiere decir que en el numerador de nuestra fracción tendríamos como factor común al 3 y a las letras AB. En el exponente de la A simplemente ubicamos 1 como exponente, y en el exponente de la B ubicamos el 2 como exponente. Factor común de 3A a la 2B, fíjense que es exactamente lo mismo a nuestro factor común. Cuando tenemos que nuestro factor común es exactamente igual a alguno de los términos que tenemos en nuestro polinomio, simplemente escribimos 1 menos un número que por 3 me dé 6, el 2, y ahora con las letras restamos los exponentes. En el caso de A tienen el mismo exponente, quiere decir que simplemente se elimina la letra. En el caso de la B, B a la 2 y B a la 2 tienen el mismo exponente, se elimina la letra y bajamos la letra C. Y tenemos en nuestro denominador 2C menos 1. Ahora, fíjense algo aquí, y es que en el numerador tenemos un producto. Quiere decir que si arriba y abajo
tenemos que se repiten estos factores, entonces podríamos eliminarlos. Pero sucede algo interesante acá, y es que se repite el 2c arriba, miren, y el 1. Pero con signo contrario. Fíjense que el 1 aquí está positivo, aquí está negativo, el 12 está aquí negativo y aquí está positivo. ¿Cómo podemos hacer para que los términos que tenemos en el numerador me queden con el mismo signo que los términos que están en el denominador para poder cancelar? En los ejemplos que hemos estudiado hasta ahora, hemos obtenido como factor común un término positivo. ¿Eso qué nos ocasiona? Que los términos que vamos a escribir entre el paréntesis tengan el mismo signo de los sumandos de nuestro polinomio inicial. El 3ab a la 2 es positivo, por eso el 1 lo ubicamos positivo. Y el 6ab a la 2c es negativo, por eso el 2c lo ubicamos negativo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sacamos como factor común un término negativo? Recuerden que al solucionar este producto me tiene que dar exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Si yo ubico factor común negativo, para que me dé exactamente lo que tenía anteriormente, debo ubicar dentro del paréntesis el resultado de la división de cada uno de los términos por el factor común con signo contrario. Es decir, si aquí el 3ab a la 2 está positivo, aquí me debe quedar negativo, me quedaría menos 1. Y si aquí el 6ab a la 2c estaba negativo, lo debo ubicar aquí ahora positivo. Esto cuando nuestro factor común lo sacamos negativo. Ahora sí, miren lo que podemos hacer. Fíjense que tenemos en el numerador un producto de dos expresiones y da la casualidad de que tenemos en ese producto uno de sus términos, que es menos 1 más 2c, es exactamente igual al término que tenemos en el denominador, 2c menos 1. Aunque están escritos de forma inversa, no quita que sean exactamente la misma expresión, porque son los mismos números con el mismo signo. 1 negativo, 12 positivo, 12 positivo. Es decir que aquí podemos decir que este término se cancela con este término y finalmente nuestro resultado de esta fracción sería menos 3ab a la 2. De esta manera podemos concluir que nuestro factor común en ocasiones lo podemos tomar para nuestra conveniencia que sea negativo. Y ya sabemos que cuando el factor común es negativo, simplemente los términos que ubicamos dentro del paréntesis deben quedar con signo contrario al signo que tenían los sumandos del polinomio inicial.